Chicos, buenos días. ¿Dónde andan? ¿Tenían clase? Sí, tenemos clase de circuitos. Bueno, déjenme esperar un poquito entonces. Bueno, pues ya estamos más o menos la mitad del grupo, así que vamos a empezar. Antes de empezar con la clase propiamente dicha, déjenme decirles el plan que tenemos. Hoy vamos a hacer todos los problemas que alcancemos a hacer y mañana es día de laboratorio. De manera que mañana van ustedes a hacer laboratorio, lo que yo voy a hacer es venir, abrir la simulación, ver si tienen alguna duda y luego los dejo hacer la práctica. Eso para que la puedan entregar antes del último día del cierre del SAES, que tengo yo que subir la nota, porque el laboratorio ese hay que contarlo. De manera que yo les puse, déjenme mirar para asegurarme que les estoy diciendo bien. Ahora esto no me deja entrar, espérenme. Ahí. Tienen el laboratorio 2, entrega 16 de marzo, eso significa para el miércoles. El examen es el 15, que es el martes. Por tanto, todavía tenemos la clase del lunes. De manera que la clase del lunes o podemos seguir haciendo ejercicios de esta clase o podemos usarla para aclarar dudas si ustedes tienen dudas. O podemos hacer las dos cosas. Aclaramos dudas y en el tiempo que nos quede hacemos algún ejercicio más de la clase esta que es 4 o 5, digamos. ¿Todo bien? Chicos. ¿Están allí? Sí. Sí, entonces ya todo el mundo. Algunos ejercicios. ¿Perdón? Se puede. Que sí, pues sí, me gustaría aclarar algunas dudas de ejercicios, si se puede. Bueno, pues todavía entonces el lunes tenemos para eso. Por eso, pero bueno, él quise que el laboratorio fuera mañana para que tengan tiempo entonces hacerlo y entregarlo para el miércoles de la semana que viene. Porque el SAES cierra el 18. Entonces necesito que ustedes entreguen el laboratorio para contarlo en la nota y yo tener tiempo de subir las notas. Ese es digamos, lo que impone el tiempo. Entonces, vamos ahora sí con nuestra clase. Estábamos hablando de, recuerden, son dos clases, velocidad de grupo y dispersión. Y habíamos comenzado a hacer ejercicios, habíamos hecho el primer problema y nos habíamos quedado en el segundo. Déjenme, a ver. No sé por qué no. ¿Lo están viendo o no? Estoy viendo con el problema 10 ahí en la pantalla. Ah, muy bien, muy bien. Está todo bien. Y vamos por el 2 en realidad. Ahí. Este es el que estábamos viendo. Este es el que estamos viendo, ¿no? Habíamos hablado del interferómetro de Michelson y ya vamos a concreto a lo que habíamos visto del problema. Michelson usó
los brazos del interferómetro disulfuro de carbono para medir su índice de refracción y determinó, usó dos longitudes de onda, recordemos, que son una que se llama lambda F, 486.1 nanómetro, y lambda D, así lo pone el problema, 589.2 nanómetros. Y los índices de refracción igual a 1.652, ND 1.628, ¿no? Y nos están pidiendo hallar la velocidad de grupo en el medio disulfuro de carbono, ¿cierto? Y compararla con el valor promedio de la velocidad de fase. De manera que también la velocidad de fase hay que hallarla. Fíjense, ¿alguien hizo el problema? Chicos. Yo la verdad le voy a ser sincero que no me dio tiempo de verlo por ayer, que estuve apurado en otra cosa. Bueno. O sea, yo no tengo problema en hacerlo. El problema es que si ustedes no lo intentan, nunca van a aprender a hacer problemas. Nosotros tenemos una ecuación, se llama la fórmula de Rayleigh, que dice que relaciona velocidad de grupo y velocidad de fase. Dice, bueno, la escribimos en varias formas dependiendo de la dependencia de qué parámetros estuviéramos viendo. Por supuesto, como aquí lo que tenemos es longitud de onda e índice de refracción, la manera en que debemos escribir la fórmula de Rayleigh es la que contiene longitud de onda e índice de refracción, y esa es, dice que es la velocidad de fase por 1 más lambda entre n de n de lambda, ¿no? De manera que, en principio, conociendo las longitudes de onda y los índices de refracción, podríamos usar esta fórmula. Claro, usar esa fórmula tiene el siguiente detalle. Mire, digamos que yo estoy mirando la gráfica de cómo depende el índice de refracción con la longitud de onda. Estamos en dispersión normal, es decir, el disulfuro de carbono es transparente para la luz visible. De manera que, y lo pueden, ¿de dónde? Digamos que no lo saben. Vamos a ver. Si yo tengo que, nada más que tengo que mirar los valores de índice de refracción y de longitud de onda, lo que estoy viendo es que para la longitud de onda más grande, el índice de refracción es más pequeño. Es decir, la función de n contra lambda es una función creciente o decreciente. Chicos. Chicos. ¿Creciente o decreciente? ¿Sería decreciente? Decreciente, de manera que estoy en dispersión normal. Porque si lo hiciera, si convirtiera estas longitudes de ondas a frecuencia, entonces vería que tengo una función de n, déjenme pintar, n contra lambda decreciente, n contra frecuencia, que también la hemos estado discutiendo, entonces sería creciente. Lo que significa que estoy en dispersión normal. ¿Están de acuerdo? Y recordemos que en dispersión normal, ¿cómo se relacionan velocidad de grupo y velocidad de fase? ¿Se acuerdan? Chicos, velocidad de grupo y velocidad de fase, ¿cómo se relacionan? ¿Quién va más rápido? ¿La onda portadora o la onda envolvente? ¿No? Bueno,
no sé cómo van a hacer el examen si a estas alturas no saben esas cosas que hemos discutido hasta el cansancio. Lo que sabíamos era, la onda envolvente va más despacio que la onda portadora en el caso de la dispersión normal. Como la velocidad de propagación de la envolvente es la velocidad de grupo, entonces habíamos dicho la velocidad de grupo menor que la velocidad de fase en la dispersión normal, ¿no? Ahora, lo que me están pidiendo precisamente es hallar estas dos velocidades. ¿Cómo las puedo hallar? La velocidad de fase es sencillo. Velocidad de fase es igual a omega entre K, pero esa no me conviene porque si no tendría que empezar a hallar omega y K a partir de lo que conozco. Por tanto, mejor lo hago utilizando el índice de refracción, que es dato. Y yo sé que el índice de refracción es velocidad en el vacío sobre la velocidad en el medio. Por tanto, la velocidad de fase, que es esta que está aquí, es C entre N. Claro, fíjese cómo dice, compárela con el valor promedio de la velocidad de fase. Por tanto, no es la velocidad de fase de cada una de estas dos longitudes de onda, es la promedio, lo que significa que tengo que hallar velocidad de fase promedio como C entre índice de refracción promedio. Claro, C es la misma, no importa la longitud de onda. Por tanto, aquí lo que tengo que poner es el valor promedio y, por supuesto, ya de una vez lo hacemos, el valor promedio de N será lambda F más lambda D entre 2. Y eso cuando uno lo hace, yo lo hice en algún lugar, déjenme ver dónde lo hice, da 537.65 nanómetros, ¿no? Eso da de sumar 486,1 más 589,2 y dividirlo entre 2, y da 537. Ahora bien, lo otro que hay que tomar en cuenta es que para poder hallar velocidad de grupo, que lo puedo hacer utilizando esta fórmula, aquí tengo una derivada. En buena ley, lo que yo necesitaría es saber la expresión de la función de n contra lambda, que no la sé, y hallar la derivada, ¿cierto? La derivada, recordemos, su significado es el valor de la pendiente de la recta tangente en el punto, ¿cierto? Por tanto, nosotros en buena ley lo que tendríamos que hacer, déjenme exagerar esto para mostrarles lo que les estoy, déjenme ponerlo así grandote, exagerado, para que se vea, ¿no? Digamos que este sería el valor de lambda que se llama F, 486, y aquí, por ejemplo, lo estoy exagerando, ¿no? Aquí estaría lambda D, que sería 589, ¿no? A lo mejor lo pongo más a la derecha para que se vea mejor lo que les quiero enseñar. Déjenme ponerlo más a la derecha. Digamos que aquí estuviera lambda D, ¿no? Yo lo que necesito es hallar la derivada de esta curva alrededor del valor promedio. Digamos que el valor promedio estaría aquí. Este sería el valor promedio de la longitud de onda, ¿no? Valor promedio, de una vez lo ponemos, promedio de la longitud de onda es lambda F, perdón, yo que puse aquí lambda, que es N. N, escribí mal, espérenme. Si aquí yo puse las lambda, por supuesto este es lambda promedio, lambda F más lambda D sobre 2, N promedio, NF más ND sobre 2. Ahora sí. NF más ND sobre 2. Y ese también yo lo hallé, da 1.640. Entonces voy de nuevo a lo que le quiero decir. Digamos que este es el valor promedio de lambda y este que está aquí
es el valor promedio de n, ¿cierto? Lo que yo debería hacer de manera estricta es, tendría que conocer la derivada de esta curva y ver cuál es el valor de la derivada en este punto. Dicho de otro modo, necesitaría saber cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto, ¿cierto? Pero eso no lo sé, eso no es dato. Lo que yo tengo son los dos valores de este intervalo de lambda y, por supuesto, los correspondientes valores del índice de refracción, que sería, este sería NF y este sería ND, ¿no? Entonces, ¿qué aproximación yo puedo hacer para poder resolver esto? En lugar de escribir aquí dn de lambda, voy a decir dn de lambda es aproximadamente delta n sobre delta lambda, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿Una secante? Exacto. En lugar de usar la recta tangente en el punto, lo que voy a usar es la recta secante que va desde este punto para F hasta este punto para D, ¿no? Los subíndices que han usado en el problema. Déjenme trazarla, sería esta. Y lo que estaría hallando cuando yo haga delta n sobre delta lambda es hallar la pendiente de esta recta tangente entre esta secante. Cuanto más juntos estén los dos puntos, menor va a ser el error. Es decir, yo lo que estoy es haciendo una aproximación que me permita resolver el problema. Lo que estoy diciendo es, velocidad de grupo es aproximadamente velocidad de fase por 1 más lambda entre n, delta n sobre delta lambda. ¿Se entiende eso? Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, el error no es muy grande porque fíjense, estoy entre 4,86 y 5,89, que esto es azul y esto es amarillo naranja, digamos, ¿no? Pero no es muy grande. Lo que estoy es sustituyendo la pendiente de esta tangente por esta secante. Y por otro lado, lo que voy a hacer es, ¿qué valores voy a poner aquí de lambda y de n? Chicos, no quiero hacer del promedio de este punto que es el valor promedio, pues entonces esa es la que tengo que poner. Aquí tengo que poner lambda promedio y aquí tengo que poner n promedio, ¿no? Si yo alternativamente supiera cuál es la función que describe n contra lambda, yo podría hallar la velocidad de grupo y la velocidad de fase para cada longitud de onda. Hallaría la derivada la evaluaría en este punto, pondría aquí la longitud de onda de F y el índice de refracción de F, y aquí pondría la velocidad de fase de F. Y eso me daría la velocidad de grupo para la longitud de onda 486.1. Y haría lo mismo para este segundo punto y lo podría hallar la velocidad de grupo para la longitud de onda o alrededor de la longitud de onda 589.2. Pero el propio problema me está sugiriendo que lo haga para el valor promedio. Por eso estoy haciendo esta aproximación. Una vez que uno entiende eso, pues ya es muy sencillo el problema, porque lo que tengo que hacer es venir y poner aquí la velocidad promedio también, ¿cierto? Por tanto, voy a decir, la velocidad de grupo es C entre N, por tanto, 2.998 metros por segundo, la velocidad de la luz. En lugar de 3 puse 2.998 para hacerlo un poco más. Podría poner 3 por 10, digo, por 10 a la 8 me comí aquí.
metros por segundo. Podría poner 3 por 10 a la 8, simplemente voy a poner un pequeñito error más, no importa. Voy a poner aquí, por 10 a la 8 metros por segundo, que si quieren aquí en los datos lo pueden agregar. C igual a 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo. Sobre N, pero promedio, que ya hallamos que es 1.640. 1.640 por 1 más lambda promedio entre N promedio, por tanto, 537.65 por 10 a la menos 9 metros, porque lo tenemos en nanómetros, sobre N promedio, que es 1.640 por delta N sobre delta lambda, que esto es simplemente, ojo, ND menos NF sobre lambda D menos lambda F. Como esta es una función decreciente, obviamente esto me va a dar un número negativo. Fíjense, lambda D es mayor que lambda F, por tanto el denominador es positivo, pero NF es mayor que ND, por tanto el numerador me va a dar negativo. Y da, déjenme ver si lo tengo en algún lugar hecho, menos 2.328 por 10 a la 5. ¿No? Eso me da. Y ahora, entonces sí, puedo sustituir aquí por ese número. Menos 2.328 por 10 a la 5. Por supuesto que, ¿qué unidades tiene esto? Metro a la menos 1, ¿cierto? Metro a la menos 1. Listo. Y ahora miren, este metro se va a simplificar con este metro a la menos 1, ¿no? Porque me queda metro sobre metro y me va a quedar exactamente en metros por segundo la velocidad. Cuando saco esa cuentecita me da 1. Esto deberían estar haciéndolo ustedes solos. 1.688 por 10 a la 8 metros por segundo. Mientras que esta, que también es facilita de hallar, que es, bueno, también ya la puse aquí, es esto, ¿ves? 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo sobre 1.640, y eso da 1.82. muy bien, muy bien, 1.828 por 10 a la 8 metros por segundo. Y ahora vamos, lo que me pedían hacer es compare la velocidad de grupo con la velocidad de fase promedio. Lo que estoy diciendo, acabo de demostrar que la velocidad de grupo es 1.69 por 10 a la 8, mientras que la de fase 1.83 por 10 a la 8. O sea, que acabo de demostrar que velocidad de grupo menor que velocidad de fase promedio, digamos, como queríamos demostrar. Estamos en dispersión normal, efectivamente la velocidad de grupo menor que la velocidad de fase. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profesora. Muy bien. Ahora, eso deberían de ser capaces ustedes de hacerlo solos. Fíjense que lo más importante en este problema es entender, como en todos los problemas de física, lo más importante es entender los conceptos. Si ustedes entienden los conceptos, ustedes pueden hacer este razonamiento que hicimos al inicio para poder resolver el problema. Muy bien. Entonces, ¿puedo borrar? ¿Chicos? Sí, ya puede borrar. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cuál otro vamos a hacer. Dice este. Déjenme quitar esto que me molesta. Ahí. Dice,
Dada la relación de dispersión, recuerde que la relación de dispersión es la fórmula que da cómo depende n de la frecuencia o cómo depende la frecuencia del número de ondas. En este caso, nos están dando una función de omega. Déjenme ver que aquí tengo en el chat algo. Ya es de lo que estábamos discutiendo ahorita. Omega como función del número de ondas, ¿no? Esa es una relación de dispersión y nos dicen que es exactamente del tipo 2A. A es una constante, un parámetro, por el número de onda al cubo. Esa es un medio para el cual se cumple esa relación de dispersión. Dice, dada la relación de dispersión, calcule la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Fíjense que este problema es como el primero que hicimos. Lo único que hace falta es, ¿qué cosa para resolverlo? Chicos. ¿Cómo puedo resolver ese problema? Jóvenes, solo háganlo. A ver, háganlo solo porque no puede ser que ustedes estén allí como si fueran... Es como si yo les estuviera dando la clase, me subiera a un pecero y le diera la clase a los que están en el pecero que no saben de qué yo estoy hablando. Así están ustedes. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo puedo, conociendo la relación de dispersión, hallar velocidad de grupo y velocidad de fase? Jesús Ventura está. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hago, Jesús, para resolver eso? Pero déjame pensar bien. O sea, no puede ser que ustedes empiecen a pensar cuando yo los llamo. Ustedes tienen que estar en la clase pensando todo el tiempo. ¿Se podría usar la relación de la velocidad de fase de omega promedio entre K promedio y Claro. de velocidad de grupo de... Claro, ahora no promedio, Kelly, porque no tenemos un promedio. Ah, ok, entonces nada más Lo sería tenemos como función. Cuando tú dices eso que tú me acabas de decir, la velocidad de fase es omega entre K. Y lo que yo tengo es una función. Si yo divido la función, esta que me han dado, entre K, lo que estoy haciendo es haciéndolo para cualquier valor de K que va a corresponder a un valor de omega. Fíjense que esto es una función de este tipo. ¿Cierto? Como X al cubo. ¿Están de acuerdo, sí o no? Por tanto, lo que yo estoy diciendo es, no importa qué valor de K yo tome, por supuesto, K siempre es positivo, por tanto, esta parte de la función no me sirve, solo me sirve esta parte, ¿no? No importa qué valor de K yo tome, yo sé qué valor de omega le corresponde. Eso es lo que significa trabajar con función. Por eso yo voy simplemente a tomar la función de omega, ponerla aquí, dividirla entre K, y eso me va a dar la velocidad de fase para el valor de K que sea. El valor de K que sea significa el valor de longitud de onda que sea, que por supuesto se corresponde a un valor de frecuencia angular. ¿Está claro? Así puedo hallar la velocidad de fase. Por tanto, de una vez, la velocidad de fase, ¿cuánto da? Chicos. Sería la sustitución de 2 alfa de K al cubo sobre K. Sobre K, claro. Y eso me da 2 alfa K cuadrado. 2. Muy bien. Bueno. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la velocidad de fase como función de K, del número de onda. Por tanto, si a mí ahora me dicen K es
un valor específico, yo sé cuál es la velocidad. Es decir, estoy hallando la velocidad como la velocidad de fase como una función de K. No estoy hablando de números. ¿Está claro? Así mismo fue el primer problema que hicimos ayer. Y ahora por otra parte me están pidiendo la velocidad de grupo. ¿Cómo hallamos la velocidad de grupo? Antonio, espérame, Kelly. ¿Antonio está? ¿No? Sí, sí estoy, maestra. ¿Cómo la hallamos, Antonio? Pero la verdad, estoy buscando en mis apuntes. No recuerdo bien. Antonio, Estoy llevamos perdido. 10 minutos. Los apuntes hay que buscarlos apenas entramos a la clase. Sería la derivada de W sobre la derivada de K. No, sobre no. Respecto a, se dice Edwin, la Sí. derivada de omega respecto a K. Es decir, de omega, muy bien, de K. Eso es la velocidad de grupo. Por tanto, ¿cómo hacemos? Edwin, ¿cómo va? Derivar la función que es omega, que me la han dado, respecto a K. ¿Cómo derivo esto? Jesús Ventura, ¿ya te ubicaste? Un poco, pero me estoy perdido. Estoy perdido todavía en la derivada de K. No sería 6 Chicos, alfa K cuadrado. claro, por supuesto. K es la variable en esta función, 2A es constante. Por tanto, dice muy bien Jesús Alberto, la derivada de omega respecto a K es 6A, ¿qué más, Jesús? K cuadrada. K al cuadrado. Por tanto, la respuesta, velocidad de fase 2AK al cuadrado. Velocidad de grupo 6AK al cuadrado. Pregunta, ¿estamos en dispersión normal o anómala? ¿Cómo saberlo? A ver, Juan Carlos, que ahí en el chat me había dicho cómo era la derivada. ¿Cómo saber si es dispersión normal o anómala? En la dispersión normal, la velocidad de grupo es menor que la velocidad de fase. En la dispersión anómala, la velocidad de grupo es mayor que la velocidad de fase, ¿no? Eso lo hemos estado discutiendo todos estos días. Ahora, si miran aquí, esto lo puedo escribir como 3 por 2, que es el 6, ¿no? AK al cuadrado. Pero 2AK al cuadrado, ¿qué cosa es? Antonio, ¿ya te conectaste con la clase o no? Sí, pues 3 por 2, bueno, 2AK cuadrado sería la velocidad de fase. Entonces lo que puedo escribir es... ¿Qué velocidad de grupo es mayor que Claro. la velocidad de fase? Velocidad de grupo igual entonces a 3 velocidad de fase. Por tanto, obvio, como bien tú dices, la velocidad de grupo mayor que la velocidad de fase. Y eso significa que estoy... En dispersión anormal. Anómala, perdón. Anómala se llama. Muy bien, muy bien. ¿Vieron? Como de las ecuaciones se puede sacar un montón de información si uno entiende lo que significan. Muy bien, entonces, dice Juan Carlos, si es creciente o decreciente. Claro. ¿De dónde sale eso? Por ejemplo, yo puedo utilizar eso que tú estás diciendo, Juan Carlos, lo puedo, 1
o mirarlo de poder ver la función creciente o decreciente de n contra omega. Esa sería una manera. O también lo podemos sacar de las relaciones de Rayleigh, que la puedo escribir de diferentes formas. La puedo escribir como le hicimos ahorita. Ahorita dijimos, velocidad de grupo igual a velocidad de fase por 1 más lambda entre n de n de lambda, ¿cierto? ¿Sí o no? O, como aquí en este problema no tenemos lambda y n, lo que tenemos es omega y k, tenemos que usar la relación de Rayleigh que incluye a omega y a k, y me voy, por supuesto yo no me la sé, me voy a ir a la clase donde están las fórmulas de Rayleigh. No me la tengo, Alma. No, no es en esta clase, es en la, perdón, es en la clase 4, pero yo la tengo por aquí en algún lugar anotada, espérenme. O podemos ir a la clase 4, espérenme. Así de fácil. Vamos a la clase 4, New Share. Ah, no, porque me voy a perder. No, no les puedo compartir porque si no, no me voy a perder lo que tengo escrito. Lo voy a mirar yo en la clase 4. En la clase 4 tenemos la fórmula de Rayleigh que dice, y ahora se las voy a escribir, la que contiene a omega. Todo el mundo, mire por favor su clase 4, ¿la tienen o no? Sí. ¿Cómo va? Velocidad de grupo igual a velocidad menos lambda. No, la que me hace falta es la que dice velocidad, lo voy a escribir aquí, velocidad de grupo, o podríamos hacer la deducción de esta y pasar, lo que pasa que no la quiero hacer, igual a velocidad de fase por 1 menos K sobre N, muy bien, derivada de N respecto a K. ¿No? Puedo usar esa, o puedo usar que yo sé que K es omega por N entre C. De manera que donde quiera que haya K, puedo escribir omega, ¿no? Y entonces allí, Juan Carlos podría mirar quién es la función. Si uso, déjenme regresar allá para que puedan ver ustedes. Déjenme regresarme. Poner ahí, como presentación a donde estábamos en el problema. Era este problema. Ahora. Y ahora, Juan Carlos, puedo revisar esta derivada, cómo es esa función, si es creciente o decreciente, por tanto, cómo es el signo de este número. Si la derivada, si la función es la de n, vamos a poner la función de omega contra k, ¿no? Omega contra k. Yo tengo una función creciente, ¿cierto? ¿Sí? Miren, yo puedo escribir esto como velocidad de grupo igual a velocidad de fase 1 menos, y aquí voy a sustituir omega n entre c, por tanto este n se me va a ir y me va a quedar omega entre c, ¿cierto? Y aquí voy a poner dn, y no me conviene, de este puedo escribir n igual a c por k entre omega, ¿no? De manera que el diferencial de n va a ser respecto a omega, va a ser menos ck sobre omega cuadrado de omega. ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí. No me equivoqué, ¿no? La derivada de 1 sobre omega es menos 1 sobre omega cuadrado de omega. Perfecto. Por tanto, puedo escribir aquí omega c por menos
CK sobre omega cuadrado de omega de K. ¿Están de acuerdo? De manera que este C se va con este C, este cuadrado se va con este omega y me queda V por 1 menos, no, miren, más, menos por menos más, 1 más K sobre omega de K. ¿Listo? Y ahora miren lo que veo. De omega de K es una función creciente. ¿Están de acuerdo? Sí. Digo, omega contra K es una función creciente. Me la dijeron. De omega de K, por tanto, es positiva. Porque las pendientes de las rectas tangentes a esta curva, no importa el punto que sea, siempre va a ser positiva. Por tanto, esto que tengo aquí es un número positivo más 1. Cuando multiplique esta V, las voy a estar multiplicando por un número mayor que 1, de manera que velocidad de grupo efectivamente mayor que velocidad de fase. Estoy en dispersión anómala. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Chicos, muy bien. Ahora, todo está, o sea, ni siquiera ustedes se tienen que saber esas formulotas grandes. Ustedes tienen que tenerlas y saber analizarlas. Punto. Muy bien. Entonces, ¿puedo borrar? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Voy a borrar y vamos a ir al siguiente problema. Déjenme ver. Ahora hay que escoger cuál vamos a hacer. El índice de refracción del agua a 20 grados Celsius y una atmósfera para la longitud de onda 404.66 nanómetros es 1.34287. Y bajo iguales condiciones, por supuesto, de presión y temperatura, para la longitud de onda 434.1 nanómetros resulta 1.34031. ¿Cuál es la velocidad de grupo de la luz en el agua si su longitud de onda es 404.66 nanómetros? Este problema es muy parecido al segundo. Fíjense cuáles son los datos. Tengo 2 longitudes de onda y sus respectivos índices de refracción. ¿Sí? Y ahora me están pidiendo que haya la velocidad de grupo, pero para esta longitud de onda. ¿Sí? Tengo que usar de nuevo la fórmula que usábamos ahorita, la fórmula de Rayleigh, donde me va a quedar dn de lambda, igualito que la escribíamos ahorita, velocidad. A ver, yo no lo voy a hacer. A ver, prueben a hacerlo ustedes, a ver si pueden. Chicos, porque si no, no tiene caso. Que yo lo haga no aporta nada. Lo que aporta es que lo intenten ustedes. A ver, hagan ese, por favor. Tenemos, vamos a llamarle, vamos a ponerle lambda 1 y lambda 2 para que sea fácil. Lambda 1 igual a 404.66 nanómetros. Solo voy a sacar los datos. Por tanto, el índice de refracción para la lambda 1 lo voy a llamar N1, es 1.34287. Lambda 2 es 434.10 nanómetros. El correspondiente índice de refracción N2 es 1.34031. Y me piden la velocidad de grupo para la lambda 1, le voy a llamar así. ¿Cómo lo hacen? Chicos. Pues análogamente sería sacando lambda promedio y el índice de refracción promedio. ¿Para qué? Para sustituir en la fórmula de velocidad de grupo, que sería... Porque no tengo otro modo de saber. Vamos, déjame, díctame, vamos a escribir la ecuación, ¿no? La ecuación que vamos a usar es velocidad de grupo, es la fórmula de Rayleigh escrita para longitud de onda y
e índice de refracción, que fue la que usamos en el problema 2. Velocidad de grupo igual a velocidad de fase por 1 más, ¿cómo va? Lambda sobre n. Lambda entre n, muy bien. dn dn respecto a de lambda, lambda. ¿no? Esa es la fórmula de Rayleigh que nos conviene usar. Ahora, el punto es, Jesús Alberto empezó diciendo, voy a tener que sustituir este dn de lambda por delta n delta lambda, ¿cierto? Porque no tengo otro modo de hacerlo. No sé cómo es la función. Si yo supiera cómo es la función de n contra lambda, pues no tendría problema, porque lo que tendría que hacer, como me está pidiendo la velocidad de grupo 1 para esta longitud de onda 404.66, a mí me haría falta dn de lambda en el punto para lambda 1, ¿no? Digamos que este punto es lambda 1, n1, ¿cierto? Por tanto, en buena ley, yo necesitaría saber cuál es la pendiente de esta recta, pero no lo sé. La que sí puedo hallar de nuevo es la secante. Digamos que este segundo punto es lambda 2, n2, ¿no? Efectivamente, para n2, el índice de refracción es mayor. A ver. Para 1.34.28, 1.34.031. Está todo bien. Es decreciente, claro, porque es agua. Lógico. Por tanto, lo único que podemos hacer, según nos está diciendo muy correctamente, es hallar la pendiente de esta secante. Eso me va a dar un error, ¿cierto? Pero tengo que vivir con él. No tengo otro modo de saber quién es esta derivada. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué van a sustituir aquí? ¿Qué lambda y qué n van a sustituir? O sea que hay que sacar una lambda promedio y un índice de refracción promedio. No, porque entonces ahí metes más error. Porque tú quieres la velocidad de grupo para la longitud de onda 1. ¿Cierto? Ah, Por tanto, aquí vas a entonces poner lambda 1 y N1. lambda 1 y N1. Y la siguiente pregunta, ¿qué velocidad de fase vas a poner? Pues la 1, ¿no? Y lo mismo. La 1, ¿cierto? Vas a poner velocidad de fase para la lambda 1, que es omega 1 sobre K1, pero como lo que no tengo omega y K, lo que tengo es N y lambda, puedo escribir la velocidad de fase es C entre N1, ¿cierto? Y esa es la que voy a usar. No esta, que no tengo los datos. A ver, yo puedo llegar a esta. ¿De qué manera puedo llegar a esta? A partir de la longitud de onda puedo hallar K y puedo hallar frecuencia angular, ¿cierto? Pero ¿para qué me meto en ese problema si puedo hacerlo así? ¿No? Es decir, el error que yo estoy cometiendo es que estoy tomando la pendiente de esta secante en lugar de la pendiente de esta tangente. Pero con ese tengo que vivir. Entonces lo dejo para que ustedes lo terminen. Sí. Chicos, ¿se Sí. entiende? Los que están atendiendo, ¿entienden? Sí, sí se entiende. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿puedo borrar? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál otro hacemos. Dice este. Ay, perdón, mi teléfono está aquí sonando. Déjeme quitarle el volumen. Dice, calcular el índice de refracción del vidrio para la línea verde del espectro de emisión de mercurio. Las lámparas de gases, se llaman lámparas de descarga, lo que tienen es
un bulbo que dentro tiene un gas enrarecido, es decir, a baja presión. Por tanto, lo que uno tiene son átomos muy dispersos en el sentido de que están muy lejos uno de otro y por tanto uno los puede considerar como átomos libres. Cuando uno los excita con electrones, que es la descarga de la que estamos hablando, se excitan los átomos y se emiten las longitudes de onda o las frecuencias correspondientes a los saltos. Por eso uno obtiene un espectro de líneas. Y la lámpara de mercurio tiene varias líneas, son como 8 o 10 líneas, pero tiene una verde. Nos están diciendo que esa línea es de 546.7 nanómetros. En otras palabras, tengo una lámpara que es capaz de emitir una radiación monocromática de 546.07 nanómetros. Eso es lo único que importa hasta este punto en el problema. Ahora dicen que quieren que calculen el índice de refracción del vidrio para esa longitud de onda. Ahora, ¿qué otros datos tenemos? Se conoce que la dispersión de un prisma fabricado de ese material, es decir, de ese vidrio del que están hablando, es 3.44 por 10 a la menos 5 nanómetros a la menos 1. Y ahora la pregunta es, ¿ese dato qué cosa es? La dispersión del material, que es 3.44 por 10 a la menos 5 nanómetros a la menos 1. ¿Alguien sabe de qué están hablando? ¿Qué dato es ese? El primer dato que teníamos era que la lambda para la que tenemos que trabajar es 546.07 nanómetros. Y la siguiente es que la dispersión de ese vidrio es 3.44 por 10 a la menos 5, lo voy a poner aquí, 3.44 por 10 a la menos 5 nanómetros a la menos 1. ¿Qué ustedes creen que sea esa magnitud que nos están dando? Las unidades podrían sacarlo. ¿Es lo de la absorción selectiva? No, fíjate que es vidrio. Vidrio es prácticamente transparente al visible. Es cuánto varía el índice de refracción con la longitud de onda. Esa es la dispersión. Por tanto, en otras palabras, es dn de lambda. ¿Sí? Ah, ok. Fíjese que dice, se conoce que la dispersión de un prisma fabricado de ese material, es decir, del vidrio, es este número en esta región del espectro. Es decir, de nuevo, lo que nos están diciendo es, esta es mi curva de lambda, de índice de refracción contra lambda. Aquí está, digamos, esta longitud de onda, le voy a llamar aquí 546, eso es verde amarillo. Le voy a poner BA. Lambda del verde amarillo. Bueno, eso es más, ya es más amarillo que verde, pero bueno. Y me están diciendo, en esta región del espectro, la dispersión es este número. Es decir, me están diciendo cuál es la pendiente de la recta tangente en esta zona. Es decir, la dispersión, vamos a poner aquí, dispersión del prisma o del vidrio en esa región del espectro es exactamente lo mismo que dn de lambda en esa región del espectro. O la pendiente de la recta tangente en esa región. Muy bien. Sigue diciendo el problema. Y el índice de refracción para la línea amarilla de longitud de onda 577.76 nanómetros, vamos a poner aquí, lambda, 546 es verde,
en realidad es verde. Aquí estoy yo mal. Porque el amarillo se encuentra centrado en 589 en realidad, que es la línea del sodio. Por tanto, este es verde, pero dice que para el amarillo, le voy a poner lambda sub A, de 577.96 nanómetros, el índice de refracción es 1.5171. ¿No? Y ahora dice el problema que quieren que haya el índice de refracción del vidrio para el verde. N para el verde. ¿Se entiende? Entonces los datos son, me dan la longitud de la onda del verde y me dicen que quiere saber el índice de refracción para ese, para el verde. Si se sabe cuál es la dispersión, es decir, la derivada de n respecto al lambda en esa región, y se sabe cuál es la longitud de onda del amarillo y el correspondiente índice de refracción del amarillo. ¿Cómo lo hacemos? Con esos datos. A ver, solos, ese ya, ahora a estas alturas ya ese lo tienen que poder hacer solos sin ningún problema. Les voy a dar un par de minutos para que ya empiecen a revisar sus notas, no para cuando yo los llame. Profesora, ay, disculpe, Sí. perdí mi conexión por un momento. Ajá. ¿Qué pasó? Que hay que hacer este problema, solos. Ah, ok. Conozco el índice de refracción del amarillo y la longitud de onda del amarillo. Conozco la longitud de onda del verde y conozco la dispersión. Y me piden hallar el índice de refracción del verde. ¿De dónde lo puedo sacar? Vamos de nuevo a poner aquí, digamos que esta es la línea verde. Déjenme ponerla así. Digamos que esta es la línea verde. Déjenme ponerla un poquito más a la izquierda para que me quede mejor. Digamos que aquí está la línea verde, lambda verde, y aquí estará lambda amarillo, ¿no? En principio, yo lo que tengo es dn de lambda en esta región del espectro. Por supuesto, en buena ley, yo tengo dn de lambda distinta en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Pero yo tengo que me dan un valor para la región, de manera que me están dando en realidad la pendiente de una secante así. Profesora, ¿Sí? a ver, se supone que para sacar el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad de fase, ¿no? Exacto. Entonces, en este Bueno, caso, como no esa es una ecuación que sirve, pero esa, ¿cómo la vas a sacar? ¿Mm? ¿Cómo sacarías esa? Tendrías que tener, a ver, tú lo que propones es sería decir, buena opción hacer el índice de promedio. refracción No. igual a C sobre V, ¿cierto? Necesitarías esta velocidad de fase, ¿sí o no? La velocidad de fase, ¿cómo la sacas? Porque hay que sacarla a partir de los datos. ¿Cómo la sacarías? La velocidad de fase.
Podrías decir omega entre K, ¿cierto? Ahora, necesitarías K como 2pi sobre lambda. Fíjate, K es 2pi sobre lambda en el medio o 2pi sobre lambda 0 por n. Y este es el que no conoces. ¿Te das cuenta? Sí. Como no conoces ese, no puedes poner aquí K. Porque estas longitudes de onda que te están dando es en el vacío. Son las longitudes de onda de esas líneas en el vacío. Y tú las necesitas en el vidrio. Para poderlas saber en el vidrio, necesitarías saber este índice de refracción del vidrio, que es lo que te están pidiendo hallar para la línea verde. ¿Se entiende? Por eso esta vía no la puedes usar porque no tienes datos. Tienes que buscar una vía que te permita llegar al índice de refracción partiendo de los datos que tienes. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, bueno, no sé si se puede usar eso de la longitud amarilla, como si fuera una longitud 0, porque creo que había algo de la longitud 0, bueno, la longitud en el vacío sobre la longitud de onda en el medio, ¿no? El problema es que no sabemos en el medio. Las longitudes de onda que tenemos son en el vacío. En realidad esta es en el vacío y esta es en el vacío, ¿no? Yo tengo el índice de refracción para el amarillo, pero no lo tengo para el verde. Ese es el que me están pidiendo hallar. Obviamente, resolver el problema pasa por usar esta expresión, este dato que me han dado. De nuevo tengo que hacer una aproximación y decir, yo voy a considerar que esta dispersión de n de lambda, como me la están dando para una región, es delta n delta lambda. De nuevo lo que estoy haciendo es aproximarla a la secante que va, déjenme borrar aquí los garabatos para que se vea bien. Ahí. Lo que estoy diciendo es, como es en esta región, yo tengo aquí este punto que es la lambda del verde con la correspondiente índice de refracción del verde y este punto que es la lambda amarilla con el correspondiente índice de refracción n amarillo, ¿no? Y voy a trazar una secante entre esos dos puntos, ¿no? La pendiente de esta recta secante, ¿quién es? Chicos, ¿quién es la pendiente de esta recta secante? Eso es de geometría, eso no es de física. M, la pendiente. El promedio de la... No, el promedio no. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿sí o no? Ahora nuestras Y son los índices de refracción, nuestras X son las lambda. Por eso puedo decir lambda, digo, N del amarillo menos N del verde sobre lambda del amarillo menos lambda del verde. ¿Están de acuerdo? Eso es esto que yo escribí aquí. Delta N sobre delta lambda. Y yo lo voy a aproximar a la dispersión que me dieron. Ah, pues ya ahí está, ¿no? Ya con eso. Claro, con eso resolvieron el problema. Lo que están diciendo es, de n de lambda, que es dato, es un número, es este número que me dieron aquí, es NA menos NB
sobre lambda A menos lambda B. O lo puedo reescribir como lambda A menos lambda B por dn de lambda. Pero eso, chicos, lo tienen que ustedes llegar solos, porque si yo se los estoy diciendo, ¿cuándo van a aprender a resolver problemas? Igual a NA menos NB. Y como dice Jocelyn, ya está hecho el problema. Despejo NB. NB es lambda A menos lambda B. Aquí me va a quedar con un signo menos. Ahorita lo vamos a quitar. Lambda A menos lambda B dn de lambda sobre este lo voy a pasar sumando. Lo voy a pasar restando. Menos NA. O lo que es lo mismo, NB es NA menos lambda A menos lambda B dn de lambda. Por tanto, NA es 1.5171 menos lambda A menos lambda B será 1. ¿Dónde lo tengo? Lambda A 577. 577.96, lo voy a dejar en nanómetros los dos para poderlos restar en nanómetros, porque aquí también va a estar en nanómetros, menos 546.07 nanómetros por 3.44, que es de n de lambda, por 10 a la menos 5, 10 a la menos 5, 1 sobre nanómetro. Por eso nanómetro se me va a ir con nanómetro, y esto me va a quedar, yo lo saqué en algún lugar, aquí está, 1.5160. Ese es n del vidrio. Listo. ¿Se entiende lo que hice? Sí. Yo esperaría que Sí, ya profesora. lo hubieran hecho solos, porque es lo mismo. ¿Qué hora es? Nos quedan 20 minutitos. Vamos a ver cuál hacemos. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera aclarar? Chicos. ¿No? No, profesora. Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar a lo que estuvimos discutiendo en la última clase. Fíjense que todo esto todavía es de la clase 4. Ahora vamos a pasar a problemas de la clase 5. Dice el problema este que sigue. Déjenme ver si este es apropiado. Sí, yo creo que sí. Dice, usando la ecuación de dispersión, y es todo este morrocollo grande que obtuvimos de el modelo. Fíjese que aquí está hecha la corrección que viene de la mecánica cuántica, de que en lugar de poner simplemente la densidad de electrones, uno pone esta función de probabilidad, que es una probabilidad de los electrones del tipo J, digamos, ¿no? Por eso está este FJ. Si revisan la clase van a ver que hablamos de eso. Entonces, tenemos la ecuación de dispersión escrita de este modo. Dada esta ecuación de dispersión, demostrar que la velocidad de grupo está dada por esta otra expresión. Para ondas, para el caso de ondas electromagnéticas de alta frecuencia, por ejemplo, rayos X, que es lo que nos dice el problema, y tenga en cuenta que, dado que estos FJ son factores de ponderación, la sumatoria de todos los FJ es igual a 1. Claro, como son probabilidades, la sumatoria de todas las probabilidades da siempre 1. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál será la velocidad de fase? Y por último, mostrar que la multiplicación de la velocidad de fase por la velocidad de grupo es aproximadamente igual a C al cuadrado.
¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar esto? Chicos. Tenemos una expresión, fíjense lo que tenemos. Tenemos una expresión para n en función de omega. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Y tenemos que encontrar una expresión para la velocidad de grupo. ¿No? Entonces, vamos a partir de qué ecuación para hacer el problema. ¿Tenemos alguna expresión para la velocidad de grupo como función de n y omega? Revisen su clase 4, las fórmulas de Rayleigh. Tenemos esta. Velocidad de grupo igual a velocidad de fase sobre 1 más omega entre n de n de omega. ¿Cierto? Chicos, ¿están de acuerdo? O puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicar y dividir por n. Si yo multiplico y divido por n, que es algo que siempre puedo hacer, ¿qué me va a quedar? N por B. N, el índice de refracción, recordemos que es C entre B. Por tanto, B es igual a C entre N. Mejor lo voy a hacer así. Es más fácil para que lo vean que multiplicar y dividir por N. Miren. Yo puedo decir, esta velocidad de fase que está aquí, yo la puedo escribir como C entre N. ¿Están de acuerdo? Eso siempre lo puedo hacer. Sí. Todavía no estoy calculando nada, simplemente lo voy a escribir para que me sea cómoda la ecuación. La puedo escribir como C sobre N por todo esto que está aquí. N, 1 más omega entre N de N de omega. ¿No? Cuando yo multiplique aquí, ¿qué me va a quedar en el denominador? C entre N más omega, ¿cierto? C entre N más omega de N de omega. ¿Sí? O lo puedo simplemente dejar así. Y ahora vamos a mirar qué tenemos. Nos dan una función para N, que en principio yo la podría sustituir aquí y podría derivarla para hallar esto, ¿cierto? Y eso me daría una velocidad de grupo, en principio. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, el problema es que no es tan fácil la vida. Resulta que yo tengo que tomar esta derivada. Y aquí lo que tengo es n cuadrado. Que si yo paso para acá como una raíz y además tengo esta sumatoria, ¿cómo voy a hacer esa derivada? Pero ahí viene en nuestro auxilio lo que nos está diciendo el problema. Nos están diciendo que son ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia, como el caso de los rayos X. ¿Sí? De manera que ya discutíamos en la clase, cuando yo tengo rayos X, las frecuencias de oscilación propias de los electrones en un medio como los de la óptica, vidrio, etcétera, es despreciable al lado de la frecuencia de la radiación, ¿sí o no? De manera que antes de meterme en el problema de venir aquí a sustituir
yo puedo transformar esta expresión diciendo, estas frecuencias son despreciables. Y ya en la clase discutíamos. Eso equivale a decir que los rayos X sienten como que los electrones están libres en el medio, no están enlazados. Por eso no hay frecuencia propia. Es cero, están libres. Si yo hago eso, vamos a poner aquí, omega mucho mayor que omega 0J. Por tanto, esta la voy a despreciar. ¿En qué se me convierte la expresión? N cuadrado en omega igual a 1 más N E cuadrado sobre epsilon sub 0 ME sumatoria por J de FJ sobre menos omega cuadrado. ¿Cierto? Ahora miren, este omega es la frecuencia de la radiación incidente, que no depende de I, es un número, la radiación que sea. Por tanto, esto yo lo puedo sacar de la sumatoria. Y esto lo puedo escribir como N cuadrado omega igual a 1 menos, por este menos que está aquí, N E cuadrado epsilon sub 0 M omega cuadrada. Sumatoria por J de FJ. Y todavía la vida se hace más fácil porque el propio problema me dice que la sumatoria por J de FJ es 1. De manera que de la ecuación que voy a partir es N cuadrado en dependencia de omega es 1 menos N E cuadrado, o sea, ya de una vez aquí voy a poner así que esto es 1. Por tanto, N E cuadrado sobre epsilon 0 M omega cuadrado. ¿Sí? Es decir, que en principio tengo la expresión de N cuadrado. Yo podría, de manera exacta, hallar raíz cuadrada, ¿cierto? Pero eso me va a meter en un problema, porque voy a tener que trabajar con la raíz. Yo todavía puedo hacer un cambio que me convenga. Yo puedo decir N cuadrado, este 1 lo voy a pasar para el miembro izquierdo. N cuadrado en omega, eso también lo hicimos en la clase, menos 1 es igual a menos N E cuadrado sobre epsilon sub 0 M omega cuadrado, ¿no? De manera que esto lo puedo decir, esto lo puedo escribir el miembro izquierdo como N más 1 por N menos 1, ¿cierto? N cuadrado menos 1 es lo mismo que N más 1 por N menos 1, ¿están de acuerdo? Igual a todo esto, menos N E cuadrado epsilon sub 0 M omega cuadrado. Cuando N es cercano a 1, N más 1 por N menos 1, cuando N se acerca a 1, y eso también lo hicimos en la clase, lo podemos escribir como aproximadamente igual a 2 por N menos 1. Y si yo hago eso, me quito de arriba el problema de este cuadrado, porque entonces puedo escribir la expresión como 2 por N menos 1 igual a menos N mayúscula E al cuadrado sobre epsilon sub 0 M omega al cuadrado. O lo que es lo mismo, N igual a 1 menos, el menos ese que está ahí, menos N E cuadrado sobre 2, este 2 es de cuando pasé este 2 dividiendo para acá, epsilon sub 0 M omega cuadrado. Y ahora ya es fácil resolver el problema, porque ahora tengo
una expresión para n sencilla que la puedo poner aquí y además puedo poner aquí la derivada de esta función dn respecto a omega. ¿A qué es igual la derivada de esto? Vamos ya de una vez. Dn de omega, siendo n esta función. La derivada de 1 es 0, ¿cierto? Menos, todo esto es una constante, por tanto, menos n cuadrado sobre 2 epsilon sub 0 m derivada respecto a omega de 1 sobre omega cuadrado. ¿No? Esa es la derivada que hay que tomar. La derivada respecto a omega. D sobre d omega de esta función. ¿Cuánto es la derivada de eso? Menos 2 omega. Menos 2 omega a la fíjense que esto es lo Menos mismo uno. que, esto es lo mismo que la derivada, déjenme escribirlo aquí, de omega a la menos 2. ¿Están de acuerdo? Por tanto, la derivada es menos 2 omega a la menos 3. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta derivada la puedo escribir aquí. Dn de omega es este menos con este menos me va a dar más. Este 2 se va a ir con este 2, por tanto me va a quedar n e al cuadrado sobre epsilon 0 m omega a la menos 3, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 1 sobre omega al cubo. ¿Ya? Y ahora lo que tengo que hacer es sustituir. Decir, velocidad de grupo, déjenme ver dónde lo hago. Velocidad de grupo es, y ahora voy aquí, C sobre N. N es todo esto. 1 menos N E cuadrado sobre 2 epsilon sub 0 M omega cuadrado que multiplica a N más, perdón, omega por dn de omega. Y dn de omega es esto. N E cuadrado sobre epsilon sub 0 M omega al cubo. Este omega se simplifica con este cubo y aquí me da cuadrado. Y ahora miren lo que tengo. Entre estos dos términos puedo sacar factor común. NE cuadrado epsilon sub 0 M omega cuadrado y me va a quedar menos 1/2 más 1. ¿Están de acuerdo? Chicos, Sí, de acuerdo. déjenme volverlo a escribir. 1 más, y voy a sacar factor común, N E cuadrado sobre epsilon 0 M omega al cuadrado por 1 de este término menos 1/2 de este término, que es 1/2. De manera que me queda C sobre 1 más N E cuadrado sobre epsilon 0 M omega cuadrado por 1/2, por tanto aquí aparece un 2. Y ahora miren esta expresión y compárenla con esta. Acabamos de demostrar lo que nos estaban pidiendo. ¿Están de acuerdo? Mis garabatos se ven bien aquí. Este 2, ¿de dónde salió? Chicos. Sí, bueno, no se ve tanto, pero sí se entiende. Aquí me queda 2 epsilon, de este 1 menos 1/2, esto es 1/2, ¿no? Por tanto, lo que me va a quedar es 1 más todo esto multiplicado por 1/2, que es lo que yo traté de escribir aquí.
Y eso es exactamente esta expresión. Entonces, recapitulando, a mí me dan una expresión que relaciona índice de refracción con la frecuencia, ¿no? Por tanto, yo, para hallar la velocidad de grupo, tengo que usar esta ecuación, ¿no? Que es la que da la velocidad de grupo en función de n y de la frecuencia. Claro, contiene la velocidad de fase, pero yo la velocidad de fase la puedo escribir en función de la velocidad de fase en el vacío entre el índice de refracción. De modo que ahora tengo una expresión que me relaciona la velocidad de grupo con n y omega. Facilito. Pero el problema que tengo es que yo tengo aquí una expresión feísima que necesito hacerla más sencilla para poder hallar esta derivada. Y eso me lo da las condiciones del problema, que me dice que son rayos X de muy alta frecuencia, que me permiten despreciar este término, porque estoy considerando que los electrones, comparado con la frecuencia de la radiación incidente, tienen frecuencia propia despreciable, y por eso esta la desprecio. Y de contra, cuando hago eso, puedo usar la condición del problema esta, de que la sumatoria de todos los términos FJ es 1. Y eso ya me lleva a una expresión con la que hoy puedo trabajar, que es esta expresión. Y lo otro que hice fue hacer esta consideración que ya habíamos hecho en clase, que escribir que n cuadrado menos 1 lo puedo aproximar a 2 por n menos 1. Y ya a partir de ahí lo que me quedó fue sustituir aquí y hallar esta derivada. Con eso demostré lo que me está pidiendo el problema. Ahora el problema todavía sigue y dice, me quedan 2 minutos, ¿cuál es la velocidad de fase? Fácil, ¿no? Habíamos quedado que velocidad de fase, ¿dónde yo lo puse? Es C entre N, ¿cierto? Por tanto, lo único que tengo que hacer es C entre este N que tengo aquí. Mírenlo. Eso me va a dar la velocidad de fase. Y luego me dicen que demuestre que B por velocidad de grupo es aproximadamente igual a C cuadrado. Por tanto, van a tener que multiplicar la expresión a la que llegamos para la velocidad de grupo por la expresión que van a obtener para la velocidad de fase. Y van a ver que se aproxima a C cuadrado cuando uno considera que omega es muy grande. Entonces, ese se los dejo también para que lo terminen. ¿Está claro? Sí, profesora. Sí. Muy bien. Entonces, quedamos en que mañana, si cuando tienen duda, lo puedo retomar y discutir esos 2 puntos que quedan del problema. Vemos la simulación y en el tiempo que nos quede podemos hacer algún problema más si ustedes quieren. Entonces, así quedamos. Nos vemos mañana. Gracias, chicos. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Adiós, hasta luego. Buen Gracias, día. profesora. Adiós.